Ok, bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema el Olam o la eternidad. ¿Qué significa esto, el Olam en hebreo, y por qué vamos a hablar de los tiempos limitados para los hombres y lo que es es que esto es cronos, tiempo, limitación en tiempo y espacio, pero límites de tiempo contado, tiempo que se termina. Y también el Olam, que es eternidad, no tiene que ver nada con lo que los hombres en tiempo y espacio tienen. Por eso Dios nos ha dado un privilegio muy grande, y eso es lo que quiero hablar. Dice, el Olam es Dios eterno, en el principio, es el principio y el fin, el que lleva a cabo sus propósitos a través de las edades. Y dice Génesis, bueno, usted puede ver en Génesis 21:33, la primera vez que menciona eso, el Dios, la eternidad, Dios de la eternidad. Génesis 21:33, Salmos 90:1 y 2, Isaías 40:28 y Romanos 1:20. Ok, voy a comentar esto. Ese nombre es traducido de nuestra Biblia como Dios eterno, aunque podría ser traducido como Dios de los siglos o de las generaciones. El Olam lo encontramos por primera vez en Génesis 21:33. El Olam nos muestra que Dios es el Dios de los tiempos. Todo lo que pasa está bajo el control de Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad. Sí, bueno, voy a dejarle ahí. Importante el sentido de esto, de que quiero leer tenía unos versículos muy buenos, los cambié, los cambié por un tema más que me estaba sintiendo más fuerte para eso. Y cuando hablé yo, por ejemplo, que Génesis, el otro enseñanza que hablé sobre las creaciones, la creación de Dios en el tiempo que iba a poner a Adán. Primero lo pone a él y después empieza a crear todas las cosas. Primero el hombre, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ok? Bueno, voy a ser bien breve aquí. Y luego, el de Juan, el capítulo primero del Evangelio de Juan dice, y se voy a leer un pedazo más grande, que dice, en el principio era el verbo. El Evangelio de Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Hubo un hombre enviado a Dios, el cual se llamaba Juan. Él vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Ahora está hablando de los hebreos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad, les dio potestad, exousia, esto en griego, potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son gobernados, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Aquí está hablando de los nacidos de Dios, nacidos de nuevo, el hecho del nacimiento de nuevo. Los creyentes. Ahora, igual vamos a hablar aquí donde dice, en el principio era el verbo 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero lo que quiero enfatizar es todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Le mencioné como introducción en Facebook directamente, que dice, Génesis dice claramente que cuando Dios hablaba en la creación, dice, y Dios creaba, y el verbo actuaba. El verbo, que es la acción, la palabra verbo. El verbo es el que hace las cosas. Cuando Dios hablaba, hágase la luz, y se hizo la luz. Haga expansión de los cielos sobre los cielos, y sepárense los abismos de los abismos. Y fue así, ¿verdad? Pero dice que cuando él vino, dice, y el mundo estaba el cosmos estaba desordenado y vacío, no nada más la tierra. El cosmos había habido un desorden en la creación, en lo que Dios había creado, porque tenía un propósito. Ahora, ¿desde dónde viene el plan de Dios? Desde la eternidad, del principio y para siempre, y eternamente y para siempre.
O sea, estos son versículos de la Biblia, ¿eh? O sea, lo acabo de recitar, de hablar, pero están aquí escritos. ¿Okay? Desde el principio de la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios para siempre, según, ¿sí? Cuando la palabra de Dios nos muestra cosas así de la realidad de que Dios tenía un plan para los hombres, un plan maravilloso, y puso al hombre en el Edén. Y en el Edén el hombre se transportaba, el hombre podía hablar con los animales, el hombre, ya lo dije en otra enseñanza, pero usted la puede revisar. Y el hombre podía tener una capacidad de nombrar a los animales y tenía dominio sobre todos los fieras, todos los animales, y no eran fieras, ¿eh? O sea, todo eso estaba en dominio, estaba en control del hombre, y Dios le había dado el dominio para gobernar toda esa creación de diferentes especies y simientes y aún las plantas. Por eso, este mundo que está caído no tiene nada que ver con lo que le era el Edén. Y el hombre aún estaba ahí. Sin embargo, el hombre era inocente. Y la inocencia del hombre, cuando lo pone, había habido una rebelión. Ahora, en los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Y cuando le mencioné que Dios también ordenó a un ángel, bueno, no dice, estoy parafraseando, cuando dice que uno de los ángeles, un kev en hebreo, un querubín, tomó al ángel que había desobedecido, lo tomó de entre las piedras. No se podía esconder, ¿verdad? Y lo tomó entre las piedras y lo lanzó fuera a otra atmósfera. O sea, fue lanzado a otra atmósfera y no tiene acceso a ese lugar. Pero todavía operaba en otras esferas en las cuales Dios se manifiesta y opera. Okay, por eso vamos a hablar de lo que son estas cosas que son para entender cómo Dios tuvo una misericordia sobre una creación. Y no tuvo misericordia de los ángeles caídos en que se rebelaron, pero no hubo salvación para ellos ni hubo perdón. Porque no guardaron su dignidad y porque no participaron de un cuerpo como este. Yo puedo creer que en parte esa es una de las cosas, no sé todo, pero una de las cosas es los hombres participaron de una naturaleza limitada en tiempo y espacio. Después de todo, voy a regresarme primero. Adán. Cuando Adán es puesto en el Edén y es creado y toma y le da una mujer y los llama Adán es los dos, les llama así, aunque dice Adán y Eva, pero cuando dice, lo voy a mostrar después, cuando dice ahí y los creó y les llamó Adán. Entonces, en el original, ¿verdad? En el original hebreo. Pero lo que le quiero decir, y también lo dice en español, pero pierde la esencia y yo por eso le estoy mencionando esto. Entonces, cuando empezamos a hablar de esto, de la situación que ocurrió ahora o sea, es maravilloso, es admirable ver lo que Dios hizo ahora cuando viene el postrer Adán. Me voy a enfocar en esto. Cuando Dios puso al primer Adán en la tierra, había una tensión específica sobre esta creación. ¿Qué es este tipo de creación que estaba creando Dios? Que no sabía consejo, no tenía consejo de los otros seres para hacerlo, pero él lo tenía en su secreto, en el plan que tenía, y ellos ven atentamente esta creación. Ahora estoy hablando de los ángeles de Dios, cuales guardaron su postura y su posición en honor y en honra y en gloria, y hasta el día de hoy, los cuales son enviados para la tierra para guardar a los que son herederos de la salvación. Ahora nosotros tenemos protección sobrenatural. Y es verdad, pero después voy a entrar en ese plano a explicarle esto. No para invocarlos, no para adorarlos, eso no es así. Esos son enviados para proteger, para protección sobrenatural y protección de muchas cosas, de las cuales muchos de nosotros hemos sido salvos, liberados de cosas que siquiera no nos hemos dado cuenta, de lo cual tenemos que dar gracias porque no hemos visto muchas cosas con el plano espiritual y con los ojos abiertos en el mundo espiritual para ver qué está ocurriendo en ese plano. Pero me vuelvo a lo que estaba hablando. Cuando Adán es puesto ahí y viene la caída de Adán, hay un acceso del adversario a esa esfera y lo hace caer. De todos modos, bien, ahora vamos. Dios está en la eternidad, Él es eterno y vive para siempre, pero no existe las limitaciones en Dios en tiempo. Y en la eternidad, Él es eterno. Dios no es que tenga tiempo. Dios es eterno y no es que Dios tenga eternidad, Él es eternidad, Él es eterno, Él es la eternidad y Él es el creador de todo lo que existe, visible e invisible. Ahora, esta cosa que acabo de mencionar, y aunque no era del tema, tiene que ver con esto mismo, de todos modos. Existen cosas
visibles en la tierra. Nosotros las vemos y las palpamos, las tocamos, cuerpo limitado en tiempo y espacio los hombres. En el tiempo eterno de Dios y en el tiempo que estas dos cosas están interactuando en tiempo y espacio de los hombres, no, existen cosas que son invisibles a los seres humanos. Las cosas invisibles de su eterno poder y su deidad sean claramente visibles por todo lo que está creado, ¿verdad? O sea, por eso el hombre no tiene excusa, porque estas cosas manifestadas físicamente dan a entender a todo hombre por el cual no todo hombre va a ser juzgado en todas partes. En todas las creaciones, en toda la creación que está debajo del cielo, va a ser juzgada por esa realidad de que lo que manifiesta esto físicamente es de un creador y no le adoraron los hombres ni le dieron gloria. Antes se desvanecieron sus necios razonamientos y su corazón y sus mentes fueron entenebrecidas porque amaron más las tinieblas que la luz y no quieren que sus obras sean expuestas o redarguidas. Es decir, cuando viene la luz ilumina todo. Ahora Jesucristo vino y ahora esa es la verdad. En hecho, como dice en Génesis, separó la luz de las tinieblas. Y ahora en el Evangelio de Juan, y Dios dijo la luz, ¿verdad? Él era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo no le recibió. ¿Sí? Ok. Ahora, y más a todos los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. A todos los que reciben, a Él. Los que creen esta verdad. No lo que digan con su boca nada más y se vayan y hagan lo que ellos quieren y vivan así. Eso no es así. Ahora voy a decir, y no estoy hablando de obras. Estoy hablando de entender a Dios y comprender el plan eterno de Dios para los hombres, para esta creación. Cuando está entonces hablando de esto, dice visible e invisible. Lo creado y lo increado en Dios. Porque el verbo o sea, el verbo es eterno y para siempre. Pero cuando dice las cosas increadas, es otro tema todavía más profundo. Y está en la Biblia, está aquí escrito que el hecho de sentir las cosas creadas e increadas. ¿Sí? Pero necesitamos ir al original hebreo para entender esas cosas que las versiones actuales no lo explica y en las otras sí. Entonces, con esto quiero ir cerrando, porque no quiero hacer el video muy largo. Es cuando Dios hace el plan en la eternidad, en el Olam. En Cristo sí se metió en el tiempo. El verbo entra a la esfera limitada y entra y nace en el vientre de una virgen. Se está limitado en tiempo y espacio, aunque es el verbo de Dios y es Dios, es 100% Dios y 100% hombre. Pero es 100% Dios. Eso es poderoso, es impresionante. Es decir, Dios está en el plan, envió al Hijo. Porque en el consejo de Dios dijo él, heme aquí, yo iré por ellos. Yo iré para cumplir el plan del Padre. Ahora viene. Él viene y entra en el tiempo y entonces este es niño como cualquier otro niño, físicamente hablando, pero él es el que es destinado para el sacrificio perfecto, para el plan de Dios en la redención, para cumplir todos los requisitos de Dios, para cumplir toda la ley, para ser perfecto sin pecado y sin mancha, para ser perfecto en el pensamiento porque tenía que ser así. Y sin defecto, y es probado en la cruz, escudriñado por el Espíritu Santo y ningún pensamiento en contra del plan de Dios fue expuesto en él. Él fue probado. Eso me puede decir, ¿dónde lo puedes ver? No puedes ver. Estábamos hablando del símbolo del Antiguo Testamento de los sacrificios, cómo debe ser el cordero, macho sin defecto de 1 año, ¿sí? Y no tenía que tener defecto ni quebrado ni una parte de su cuerpo, ni tuerto, ni nada, tenía que ser perfecto. Derrama la sangre, el pacto de la redención de la sangre, y ahora estamos hablando que Dios está interfiriendo en el tiempo limitado de los hombres. Está interactuando Dios, aún actualmente también, por tu vida y por la vida de los seres humanos. Está interactuando para operar y salvar la gente a través del plan de la redención. Ha sido hecho, ha sido decretado y ha sido establecido de esa manera. El hombre está cegado porque el que ha sido destronado, el opositor cega el entendimiento de los que no han creído y también no quiere que escuchen esto porque esto los va a liberar para siempre. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Está hablando de estas cosas que estamos hablando, de todo lo que está escrito. Pero cuando venga va a ser uno contigo, va a ser, la palabra es vida, la palabra vivifica tu espíritu, te hace nacer de nuevo. Cuando nace Jesús, habló claramente sobre el nacimiento de nuevo a Nicodemo y estas cosas. Pero entonces le estaba diciendo, Dios entra esto y está abierto a ellos, al plano de las creaciones. Está hablando de los ángeles, tanto de Dios, primero a mencionarlos a ellos, tanto los ángeles caídos. No ignoran, están operando, pero
nosotros tenemos un ejército de protección y el poder, pero más que nada el poder de Dios dentro de nosotros a través del Espíritu de Dios, el que revela todas las cosas, el que enseña aún lo profundo de Dios. El Padre lo revela a través del Espíritu Santo. Es decir, ¿por qué la iglesia del inicio de los hechos, por qué tenía tanto poder y operaba en esas cosas? Jesús dijo, otra vez vendré a vosotros y cuando venga les enseñaré todas las cosas. No los dejaré huérfanos y les enviaré el Paracleto, dicen en griego, les enviaré el Consolador y Él les revelará todas las cosas, todo lo que les va a recordar, todo lo que les dije. O sea, no podían retener físicamente todas las cosas que vieron y oyeron de Él, pero cuando Él vino les recordó todas las cosas. Cuando Él viene, ya ahora en espíritu, porque Él se fue entronizado en poder y en el trono para posicionalmente ponernos en Él, en su presencia, pero aquí nosotros estamos todavía y tenemos la ayuda del Espíritu Santo, la revelación clara del Espíritu de Dios. Después va a tener un estudio básicamente de lo que es el Consolador, el Espíritu Santo, cómo se manifestó en el libro de los Hechos, qué maravillas ocurrieron en sanidades, en liberaciones, en conversión de miles en una sola palabra que se daba de unos minutos en toda una multitud de gente. Estoy hablando de conversiones reales. Estoy hablando de conversiones verdaderas, no a la gente que dice con la boca habla, que acepta a Cristo, pero se va y nunca aceptó el verbo de Dios, ni dejó que penetrara en su espíritu, en su vida para nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo, te lo digo yo, igual que Jesús le dijo a Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios, para que entiendas el reino de Dios. De hecho, estas cosas que estoy hablando no son para gente que no cree. Pero si la estás oyendo, bueno, por algo las estás oyendo. Estas cosas son para que la iglesia se goce y entienda que este tiempo, porque Él va a proteger y no creo que Dios esté ignorando todo lo que está pasando, de todos estos hombres perversos que quieren destruir a la genética del ser humano y cambiarla. Por eso viene el fin del mundo. Perdón, del mundo no. El fin de todas las cosas y se cumplieron todas las cosas que Él ha dicho en el Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo. Y las cosas que están profetizadas incluso en Daniel y en Ezequiel y Daniel, se van a cumplir muchas cosas apenas. Otras ya se cumplieron para Israel, ya recibieron persecución, el templo fue destruido como Jesús dijo, pero vienen unas cosas que ahí estaban, Jesús habló, que vienen del juicio de las naciones, el juicio del mundo por causa de que no recibieron el amor de la verdad. Dios les envió un espíritu de error para que crean la mentira. Dios no se envía a Él, lo permite. No quisieron al amor de la verdad, de la gracia de Jesucristo y por eso son cegados. Entonces, yo voy a cerrar con esto porque no enfaticé y realmente no entré de lleno porque no quiero hacer demasiado largo esto que es la eternidad. Pero voy a resumirlo así. Dios el Padre y Dios y el Espíritu, Dios Hijo, han sido siempre eternamente, para siempre. En la caída del hombre, Dios, y Él es eterno, pero hubo una rebelión de ángeles allí en la eternidad pasada. Y cuando ellos se rebelan contra el trono de Dios y dice que se iba a levantar hasta su trono y sería semejanza al Altísimo, y surgió la maldad y la rebelión, y estos son expulsados a otra esfera de operación, pero que tienen acceso al Edén. De hecho ya tienen acceso incluso a eso porque estaba parcialmente creado. Es decir, cuando dije parcialmente creado, cuando le leí dice que estaba la tierra y era invisible y no había sido terminada. Porque es evidente para los que están oyéndome que son creyentes, va a decir, ¿cómo dices herejía? Sí, no estás viendo que cuando puso a Adán y a Eva, cuando empezó a crear, porque después dice, y puso al hombre en el Edén y dijo que gobernara. Entonces empezó a crear todas las semillas que dan según su género y los animales según su especie, y dijo que se multiplicaran y Dios bendecía cada cosa. O sea, cada cosa entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que no había terminado su obra. Como Dios no terminó la suya, dice en el Antiguo Testamento, pero la terminó en Cristo, su obra. Y Jesús es el reposo eterno para todos los creyentes. Y Jesús es el reposo para aquel que estaba agobiado, cansado y que tenía temor a sujeto durante toda la vida. Estaba en el temor de la muerte, sujeto a la muerte. Muerte física, muerte espiritual. O sea, nosotros no estamos sujetos a eso. Nosotros hemos vencido la muerte a través del Hijo de Jesucristo. La segunda muerte no tiene poder sobre nosotros. Físicamente algunos de nosotros vamos a descansar. Vamos, lo que llaman morir. Pero la muerte nos enseñará de nosotros como Jesús venció la muerte y resucitó con poder. O sea,
en la cruz, véalo así. Fue a la cruz, muerte. Fue a la tumba. ¿Sí? Fue sepultado, nosotros juntamente con él. Fue ascendido al trono. También nosotros. Y hemos sido sentados en lugares celestiales con Cristo, hablando posicionalmente de la realidad de la autoridad que tenemos en Cristo y de la bendición que tenemos. Toda la bendición de Dios. La bendición de Jesucristo fue imputada, fue transferida a nosotros. La vestidura del Hijo hacia nosotros de justicia. Después vamos a entrar un tema sobre eso. Pero la herencia nos ha sido dada. Esta herencia inmutable, incontaminada e inmarcesible. Una herencia que no puede ser contaminada, inmarcesible, que no tiene que puedas accesarla y violarla a nadie. Y incontaminada, que no se contamina, inmarcesible, que no se marchita. Esta herencia es eterna, esta herencia no puede ser destruida, esta herencia no puede ser quitada de nosotros. Y si nos cortan físicamente, perdón, nos vamos de este mundo por muerte física, nuestra vida, el paso más hermoso hacia la eternidad, es el paso a la verdadera vida, a la vida eterna. Ahí no quedamos ahí. Físicamente, pues bueno, este templo. Pero hay unos que en el tiempo del cierre no van a experimentar eso, ni muerte, no van a gustar muerte, no van a saber lo que es eso, la última generación, cuando Jesús venga y arrebate a la iglesia. Cuando Dios le bendiga, yo voy a estar platicando otras cosas después, importantes también sobre el tema. God bless you. Have an excellent day. Bye.